Cuando existen cambios, lo mejor es estar bien preparados. El cambio siempre es el resultado final de todo verdadero aprendizaje. Soy Salvador Béjar. Mi nombre es Mónica Lugo. Mi nombre es Moisés Zabaleta. Hola, yo soy Guillermo Malpica Soto. Fui negociador adjunto de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Soy directora de Relaciones Institucionales de Prodensa y fui negociadora en la Secretaría de Economía de varios tratados comerciales internacionales. Soy director de estrategia en Consultores Internacionales Andley. Soy economista y fui uno de los negociadores del TEMEC, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Inscríbete al seminario en línea del TEMEC, con 13 módulos, 50 horas y tiene validez oficial. Conoce los cambios, recomendaciones de los expertos, pero sobre todo de los negociadores del TEMEC. Inscríbete. Síguenos por Facebook, Twitter y YouTube por tlcmagazine.com.mx. Ahí también podrás pedir informes acerca del seminario y otros cursos más. Lo mejor es estar bien preparados. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes en un programa más de Hagamos un Trueque. Me da muchísimo gusto verlos otra vez. Pues hay un tema hoy muy especial, es el tema de la cuestión laboral. Como saben, las negociaciones del TEMEC sin duda requirió de grandes esfuerzos políticos de los tres países, pero principalmente de los negociadores. Y es indispensable por parte de las empresas mexicanas poner en práctica los cambios para su buen cumplimiento. Por eso, quisimos hoy invitar a quien fue el jefe negociador adjunto de las negociaciones del TEMEC, Salvador Béjar Lavalle, con el tema de nuevos retos laborales en el TEMEC para el sector productivo mexicano. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Pues nosotros muy ansiosos que nos platiques este tema porque sin duda va a ser indispensable que estemos cumpliendo todas las empresas y creo que tus recomendaciones van a ser fundamentales. No, pues muchísimas gracias. Gusto de ver también a Octavio y a Máximo conectados. Un saludo cordial y encantado. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar hoy con ustedes en Hagamos un Trueque. Pues gracias por aceptar el trueque y ahorita me gustaría, antes que nada, leer tu semblanza para que conozcan un poquito más de tu maravillosa trayectoria profesional. Salvador Béjar es experto en Derecho Internacional y Asuntos de Comercio Exterior. Actualmente es director jurídico de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera. Previo a su posición actual, fungió como director general para América del Norte en la Secretaría de Economía y jefe negociador adjunto en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Regresó a México después de 15 años de servicio como consultor jurídico del comercio internacional en la Embajada de México en Washington, D.C. Anteriormente fue consultor para la Secretaría de Economía en las negociaciones comerciales internacionales. Es abogado que su educación profesional comenzó en México en Derecho en la Universidad de Latinoamérica con posgrado en Derecho Corporativo en la Universidad Iberoamericana, con estudios adicionales sobre el sistema jurídico estadounidense en la Universidad de Georgetown. Entre los temas más importantes en los que se ha enfocado está propiedad intelectual en la relación entre México y Estados Unidos, compras de gobierno, las investigaciones antidoping y por subsidios. Además, se dedica a la defensa de México en los mecanismos de solución de controversia. Inversionistas Estado, conforme al capítulo 11 del Telecán y otros acuerdos. También algunos litigios
de un estado a otro en el marco del Telecán y de la OMC. Es profesor en el Diplomado Guillén Aguilar Álvarez en Negociaciones Comerciales Internacionales del Colegio de México y conferencista en foros nacionales e internacionales. Bienvenido, Salvador. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí, tener un trueque contigo. Y antes de que empieces, déjenme decirle a todo, nada más el público, que junto con tus negociadores, bueno, con tu equipo negociador, hicimos un resumen de un video muy cortito que al final se los vamos a pasar para que no se los pierdan. Así que bienvenido a hacer un trueque con nosotros, Chava. No, encantado y además el video les quedó muy padre, así que las recomendaciones son muy útiles y espero que todo el mundo pueda escucharlas y seguirlas al pie de la letra. No es un recetario, pero sí son recomendaciones que todo el mundo, en virtud de lo que vamos a enfrentar, deberíamos de tomar en cuenta. Déjame compartir mi pantalla y poder ir llevándolos de la mano sobre el tema de solución de controversias. Creo que este no es. Bueno, como verás, siempre nos debemos rodear de una persona que sepa de tecnologías para no equivocarnos. Siempre está el enanito de internet que nos hace de través. Vamos a ver si esto ya funciona. ¿Ahí está o está al revés? Pues vemos las dos pantallas todavía. Ok. Entonces la tenemos al revés. Aguántame 2 segundos. Ahorita sí vemos esta parte. Sí. Ok. Ahora vemos tu... No sé qué lugar es, pero se me antoja visitarlo. Eso es lo que tenían que estar viendo para disfrutar un poquito. Creo que sigue al revés. Creo que son opciones de presentación. Isa, ¿nos puedes ayudar, por favor? Aquí está. Creo que ya está. Vamos a ver. Sí, ¿Ahí está? ahí está. Excelente, ya estuvo. Perfecto. Diario se aprende algo nuevo. Bueno, pues gracias por la invitación de nuevo. Hagamos un trueque y aquí les voy a platicar un poquito de cuáles son los retos laborales. No es un tema nuevo. En realidad, la realidad de las cosas es que este no es un tema nuevo. México desde el 94 hizo un compromiso con Estados Unidos y con Canadá en materia de reconocimiento y protección de derechos laborales, pero hay una gran diferencia entre el compromiso de 1994 y este compromiso de 2018, o tal vez podríamos decir 2019. ¿Y por qué son diferentes? Déjenme irlos llevando para que vayamos viendo dónde están estas diferencias. Para empezar, yo creo que es fundamental entender cómo funciona el mecanismo de solución de controversias de América del Norte, el original, el de 1994, que estaba en el capítulo 20 del Telecán. En ese capítulo tú tenías tres etapas para un procedimiento arbitral. Primero tenías una etapa de consultas, donde las partes tenían que sentarse, intercambiar información y ver si podían encontrar una solución a la disputa. Esto es simplemente en materia comercial, todavía no entramos a la parte laboral. Si las partes técnicas no podíamos encontrar una solución, entonces lo que comúnmente le llamamos, lo escalábamos de nivel. Es decir, pues íbamos de chismosos con nuestros jefes y le decíamos, ¿qué crees? Pues el intransigente de enfrente no quiere, ¿no? Y pues yo tampoco puedo ceder porque pues me llevo a una industria o le pego a un sector o estas son las consecuencias para nosotros. Y entonces provocábamos lo que llamamos una reunión de la Comisión Administradora del Libre Comercio. La Comisión del Libre Comercio es la máxima autoridad, o era la máxima, podríamos decir a la fecha, la máxima autoridad en el Tratado de Libre Comercio. Y si la comisión, es decir, los ministros de comercio no se ponían de acuerdo, entonces ya ahora sí procedía el procedimiento cuasi judicial o el procedimiento ante un panel arbitral. Es pues muy esquemático, muy simple. Y aquí no me voy a detener en esta lámina, pero para que vean un poco lo complejo que era, estas son todas las etapas del procedimiento arbitral, están plenamente plasmadas en el capítulo 20 del Telecán original, y como podrán verlo, pues están prácticamente repetidas en el TEMEC, que vamos a ver a continuación. Esto simplemente les explica cómo va llevándose una audiencia
bueno, un procedimiento arbitral en el capítulo 20 o en el capítulo nuevo 31, desde la presentación de la solicitud, la constitución del panel, nombramiento del presidente del panel, los escritos iniciales, o sea, la demanda, contrademanda, la audiencia, el informe preliminar, los comentarios de las partes, y al final, pues ya el informe definitivo, que es el que puede ser absolutorio o condenatorio, y si era condenatorio, pues tienes un periodo perentorio para cumplirlo, y si no lo cumples, entonces ya viene lo más interesante, que son las famosas sanciones comerciales. Este no es un tema nuevo para México tampoco, porque hay que recordar que México ya tuvo 2 procedimientos de solución de controversias, Estado a Estado, al amparo del capítulo 20, incluso uno de ellos, el segundo, el que fue autotransporte de carga, transporte transfronterizo de carga, México se fue a la última etapa, que es la imposición de sanciones comerciales. Pero esto fue, pues yo te diría, un caso excepcional, porque ha habido otros casos donde uno de los grandes defectos de este procedimiento del capítulo 20 estaba aquí, que era la conclusión de la selección del panel. Esta era la etapa donde una de las partes, generalmente la afectada o la demandada, simplemente no avanzaba. Y el hecho de que tú no nombraras un panelista o al presidente del panel o no te pusieras de acuerdo para nombrar al panel, a uno de los 5, hay que recordar que aquí en estos procedimientos tenemos 5 miembros, 2 escogidos por cada una de las partes y el tercero se escogía por sorteo. Pero con que no te pusieras de acuerdo con la otra parte, simplemente el panel no podía avanzar, no se constituía la instancia arbitral y por lo tanto, pues nunca tenías un panel. Esa fue la crítica ad perpetuam que tuvimos durante 25 años de que no teníamos un sistema de solución de controversias eficiente. México le reclamó muy fuerte a Estados Unidos en 2008 porque no teníamos, Estados Unidos nos negó trato equivalente en el mercado de azúcar y Estados Unidos, pues simplemente se negó, nunca pudimos tener ese panel, nunca pudimos resolver la disputa de azúcar mediante panel, sino que se resolvió a través del tiempo con la liberalización de los mercados de edulcorantes en 2008. Y un par de años después, 2009, 2010, hay que recordar que México lleva una disputa contra Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio. Sabíamos que el foro del Telecán pues, no iba a ser muy eficiente. Y Estados Unidos trata de llevarnos a un panel del Telecán porque según ellos habíamos violado el tratado al llevar a Estados Unidos a la OMC. Y bueno, pues ¿qué crees? Pues que México nunca aceptó formar el panel. Entonces Estados Unidos se quedó con las ganas de disputar el tema de atún en el Telecán y se tuvo que conformar con tratar de litigarlo en la OMC. ¿Por qué no podías llevar los dos? Hay una cláusula en el tratado que te dice que es una cláusula de exclusión de foros. Es una cláusula muy simple donde te evita lo que le llamamos nosotros cobrar 2 veces la misma o castigar 2 veces la misma conducta. Si tú escogías el foro del Telecán, tú ya no podías después buscar litigar esta disputa en la OMC y viceversa. Si escogías irte al foro multilateral, que era el de la Organización Mundial de Comercio, no podías parar y regresarte al Telecán porque te convenía. O sea, una vez escogido el foro, pues te tenías que ceñir a eso. Entonces, como ven, pues este era el cuello de botella, o sea, lo que le llamamos nosotros el bloqueo de los paneles, pues simplemente jamás podías avanzar por mayor presión política que hicieras si la otra parte no quería formar este panel. Como les dije al principio, pues México se comprometió en los 90s a un acuerdo laboral y a un acuerdo ambiental. Son acuerdos paralelos, lo que le llamamos nosotros en esa época los acuerdos paralelos, porque no forman parte del Telecán. ¿Qué sucedió? Pues en los 90s, cuando estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio y ya lo habíamos firmado entre las partes, de alguna manera, ya habíamos concluido las negociaciones, el gobierno estadounidense lo manda al Congreso y regresa y nos dice, oye, ¿qué crees? Pues no nos alcanzó. Oye, pues ¿cómo que no te alcanzó?
No, pues tengo un Congreso mayoritariamente demócrata en esa época, y el Congreso me exige que para que este acuerdo pueda pasar, tengamos compromisos en materia laboral y compromisos en materia ambiental. Y México, pues, por el hecho de poder contar con un tratado de libre comercio, acepta el compromiso de establecer estándares internacionales en materia laboral y en materia ambiental. ¿Cuáles eran los compromisos digamos, en síntesis? Básicamente en el ACLAN, o en el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, México se comprometía a no menoscabar los derechos laborales para ser más productivo, es decir, no iba a tener casos de trabajo infantil o trabajo forzoso o violencia contra los trabajadores o negarles la libre sindicación a cambio de que fueran más productivos y de que yo tuviera menos costos y pudiera exportar de manera anticompetitiva. Entonces, es lo que le llamamos no vale menoscabar tus derechos laborales para fomentar tus exportaciones o mejorar tu comercio con la otra parte. Son compromisos que México fue cumpliendo. Y el mecanismo, y el ACLAN, el acuerdo laboral en esa época, tenía su propio mecanismo de solución de controversias. No había un vínculo directo entre comercio y trabajo, ni tampoco comercio y medio ambiente. Pero sí había un pequeño puente donde podías brincar de una parte, de una controversia laboral a una posibilidad de sanciones comerciales, pero eso jamás se pudo dar, precisamente por lo complejo que era llevar un procedimiento de solución de controversias. Como pueden ver aquí en la gráfica, no se ve el inicio, pero es de 94 a la fecha, 2015. Este es el número de peticiones que los sindicatos o las organizaciones no gubernamentales fueron presentando en la vida del ACLAN en contra de los 3 países. Sorprendentemente, yo creo que vale la pena aquí resaltar que cuando se negocia el Telecán y se negocian estos 2 acuerdos, todo el mundo creía que el único demandado iba a ser México en todos los frentes, ¿no? En inversión, en el capítulo de inversión, el capítulo 11, o en el capítulo de solución de controversias del capítulo 20, o por dumping o por subsidios en el 19, o por violaciones en materia laboral o ambiental de acuerdo a los paralelos. La realidad de las cosas es que vamos no son números muy alarmistas. En materia laboral, México tuvo 26 peticiones, prácticamente todas se resolvieron, ninguna quedó sin resolver. Casos extremos, yo creo que vale la pena platicarles un caso uno de los casos que me tocó defender, donde Estados Unidos nos acusa de que México discriminaba a través de las pruebas de orina a las mujeres en la frontera norte, en el segmento de Maquila. Y haciendo nuestro análisis y revisando las cifras y revisando los números y todo, nosotros pudimos demostrar que el análisis de orina y el análisis de sangre eran pruebas que se requerían para demostrar la salud de las personas y no para discriminar entre hombres y mujeres. O mujeres embarazadas y mujeres no embarazadas. Número 2, demostramos que la Maquila contrataba 70% más mujeres que hombres y que por lo tanto no podíamos hablar de discriminación cuando había una mayoría del sexo femenino más que del sexo masculino. Entonces, casos de ese tipo se presentaban, pero eran más que nada, y si se fijan en la gráfica, el pico de estas son en 1998, que es prácticamente pues, cuando el bebé está recién nacido, ¿no? Son las primeras crisis del bebé recién nacido. Ya después vemos un pico en 2005 y de ahí pues prácticamente se muere, ¿no? No hay mayor actividad. México tuvo 26 casos de estos, Canadá tuvo solo 2 y Estados Unidos tuvo 12 casos de Estados Unidos. Entonces, ahí si hacemos la suma, pues el amarillo es, o el último color es la suma de todos y los otros son precisamente los casos, ¿no? Aquí pueden ver que en 98, pues los 3 países, prácticamente toda América del Norte tuvo casos dentro de la CLAN. Ahora, esto no es el único proceso que tiene Estados Unidos. Y déjenme explicarles muy rápido que a Estados Unidos le encanta la certificación unilateral de los países. Es más, le encanta certificar unilateralmente a los países.
de entrada, yo les diría, hay 4 reportes que son importantes tomar en cuenta. El primero de ellos, el que le llamamos la sección especial 301, es en materia de propiedad intelectual, que no es materia de esta plática o de este trueque, pero es para que tengamos una idea de por qué Estados Unidos es el famoso watchdog del comercio internacional, ¿no? En este reporte anual, Estados Unidos revisa el nivel de cumplimiento de los países con sus compromisos en materia de propiedad intelectual. Y a México, pues, le ha ido, pues, bien y mal. Claro, tenemos un alto índice de piratería, no cumplimos con muchos de nuestros compromisos en materia de propiedad intelectual. Y eso, pues, se va a ver reflejado pronto, ahora que México ya renovó sus compromisos en materia de propiedad intelectual en el TEMEC y con las nuevas leyes que acabamos de publicar. El segundo de ellos es otro reporte anual, pero este es más comprensivo, que es todo el reporte de cuáles son los obstáculos técnicos al comercio que imponen los países, y va desde materia de telecomunicaciones, normas técnicas, en fin. Y es un análisis exhaustivo que hace Estados Unidos de los países para ver en dónde encuentra limitaciones a sus exportaciones o limitaciones al comercio de productos americanos. El tercero es, y este es tal vez el más importante para el tema que nos ocupa, es el tema de la certificación anual del Departamento de Trabajo sobre bienes producidos con trabajo infantil. Y aquí México sí tiene un foco rojo. ¿Por qué? Porque hay 12 productos del sector agropecuario que presentan trabajo infantil y trabajo infantil forzoso. ¿A qué me refiero? A que en el campo se han identificado casos de niños trabajando en la pizca de tomate, por ejemplo, o en la pizca de chile. El Departamento de Trabajo reporta también otros productos como la caña de azúcar. Entonces, este es un dato importante por lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, no lo perdamos de vista. Y el último que fue utilizado es una ley muy vieja, es la sección 232 de una ley de los 30 de Estados Unidos, que le permite a Estados Unidos que por cuestiones de seguridad nacional puede imponer ciertas restricciones a la importación de productos considerados de seguridad nacional. ¿Por qué acero y aluminio son de seguridad nacional? Porque para la ley estos son productos sensibles que si Estados Unidos tiene que importar, por ejemplo, para producir armamento, pues el país que le exporte, pues simplemente lo deja sin armamento al no venderle acero o aluminio. Entonces, le permite a los Estados Unidos poner una restricción a la importación, un arancel a la importación para fomentar la producción nacional de estos productos y que Estados Unidos no se encuentre desabastecido o dependiente de las importaciones de estos productos que son de seguridad nacional. Esto lo usó Estados Unidos en la negociación como una táctica de presión para poner a México de rodillas. Y México, pues lo que hizo fue contestar con represalias. México impuso represalias, entre otros productos, al puerco, a la carne de puerco, a otros sectores muy sensibles como el whisky, el bourbon y el Tennessee. Y eso nos ayudó a que los congresistas de esos estados nos buscaran la eliminación de estas medidas en contra de México y de Canadá. Ahora bien, ¿cuál fue el proceso y hasta dónde pudimos llegar en el proceso de negociación? Y esto es ya más actual. Estados Unidos, si recordamos o lo han escuchado antes, Estados Unidos no quería realmente renovar el Telecán. El presidente Trump dijo desde el principio que pues, este era un mal acuerdo, que México había sacado partido de esto, que había sacado ventaja y que Estados Unidos no había ganado nada. Es más, se quejaba de que había un alto déficit comercial con México y de que nos habían robado los empleos. Además, Estados Unidos dijo, bueno, yo soy el vigilante del sistema multinacional, multilateral y multinacional. Entonces, pues lo más sencillo es que en un procedimiento de solución de controversias, esta lámina está enfocada a solución de controversias, pues lo más simple es que la decisión de un panel la revise mi corte. Y si la Corte de los Estados Unidos dice que está bien, pues se implementa. Y si dice que está mal, pues no se cumple. Entonces dijimos, oye, pues perdóname, pero yo también tengo una Suprema Corte. Y es un poder ajeno, todavía, al poder ejecutivo y al poder legislativo. Entonces, si tu Corte lo va a revisar, pues mi Corte también tendría que revisarlo y entonces vamos a caer en un problema
de conflicto de leyes o de interpretación. Entonces, México no podía aceptar que Estados Unidos no podía aceptar estar subyúdice a las decisiones de la Suprema Corte, de una decisión de un panel arbitral, que era un órgano independiente. Entonces, ante la negativa de Estados Unidos, la inflexibilidad de Estados Unidos y nuestra terquedad, porque yo creo que si México algo tiene es que somos muy tercos, el mejor resultado que pudimos obtener para cerrar el tratado en noviembre de 2018 y poder entregar este paquete a la nueva administración fue dejar el status quo. No desaparecerlo, no aceptar la decisión de una Suprema Corte de los Estados Unidos de cómo se debía leer la decisión del panel, pero tampoco quitar todo el mecanismo, porque yo lo que siempre dije fue, y se lo decía a mis negociadores, ¿de qué me sirve tener disposiciones sustantivas muy robustas, un nuevo TEMEC, si no tengo manera de hacerlas cumplir? Si Estados Unidos me da todo el acceso que yo pido, pero no hay manera de obligarlo a cumplirlas, pues me dio jarabe, me dio atole, ¿no? Como dicen vulgarmente, me dio atole con el dedo, porque lo que me dio no lo voy a poder ejecutar. Y si me cierra la frontera, no lo puedo llevar a un procedimiento, y si pierde el procedimiento, no lo puedo obligar a cumplir. Entonces, la mejor salida que los negociadores encontramos en noviembre para concluir esta negociación fue dejar el status quo. Sí, tuvimos que tomar una decisión una decisión educada de que era mejor tener ese limitante de que pudiéramos bloquear o que nos pudieran bloquear un panel, pero contar con un mecanismo de solución de controversias finalmente. Aquí una de las ventajas, pues, tal vez la única que yo podría decir, en el protocolo modificatorio, es que sí se destraba este problema. El protocolo modificatorio sí prevé que si una de las partes intenta bloquear el panel, es decir, no nombra un panelista, la otra parte lo nombra por ella. Entonces, eso destraba todo el mecanismo. Y no es una mala práctica, no es nada descabellado tener una autoridad nominadora. En el mecanismo de inversión, en los famosos inversionistas Estado, cuando la parte demandada siempre es el Estado. Es el gobierno que tomó una acción, ya sea a través de una ley o a través de una acción gubernamental o a través de una decisión de la Corte que afecta la inversión de un privado. Y lo más fácil para el Estado es, pues, no nombrar panelista, y entonces el inversionista se ve desamparado. En el capítulo de inversión hay un mecanismo que te dice, si una de las partes no nombra en 6 meses su panel, o sea, los miembros del panel que falten serán nombrados por una autoridad nominadora, que generalmente es el Centro Internacional de Arbitraje en materia de inversión, que es el CIARI. Entonces dijimos, bueno, creo que en ese sentido, el protocolo modificatorio de diciembre, el 11 de diciembre de 2019, sí resuelve ese problema. Entonces, nosotros mantenemos el status quo del Telecán, el texto del acuerdo no cambió, y sin embargo, las modificaciones al capítulo 31 en el protocolo destraban ese problema y te obligan a seguir adelante en un procedimiento. Entonces, todos los pros tienen contras, y el contra en esto es que a cambio de eso, o no sabemos si fue el trade-off o no, pero pues, a cambio de esto, el subsecretario SEADE aceptó 2 mecanismos. Uno, hay que recordar aquí que hasta noviembre nosotros todo el tiempo tuvimos un acompañamiento del sector privado. Noviembre de 2018, la administración Peña Nieto entrega un tratado con el visto bueno, con el beneplácito del sector privado. Y a partir del 1 de diciembre de 2018, a la fecha, el sector privado estuvo negociando a ciegas porque no supo nunca lo que la administración estaba haciendo. Este protocolo lo vimos, yo ya estaba como miembro del Cuarto Junto y lo vimos muy tarde. Hicimos comentarios, pero prácticamente se nos dijo que esto era la decisión y este era el acuerdo que se iba a tomar. Este protocolo tiene 2 anexos en el capítulo 31. Un anexo con Estados Unidos y un anexo con Canadá, que son prácticamente idénticos. ¿Qué dice el protocolo? El protocolo
cambia algunas disposiciones del capítulo laboral, del capítulo 23. Me regreso un poco. El TEMEC, el capítulo 23, reconoce los mismos derechos, no hay nada nuevo aquí. Reconoce los mismos derechos o las mismas protecciones al derecho laboral que se tenían en los acuerdos, en el Acuerdo Paralelo Laboral de 1994, que es básicamente tener leyes que reconozcan y protejan los derechos laborales, tales como la libertad de asociación, es decir, la libre sindicación, la negociación colectiva de los trabajadores, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva. Aquí sí hay un cambio, yo te diría que sustantivo, porque antes se hablaba de eliminar el trabajo infantil en el 94. Aquí se dice la abolición efectiva, o sea, México no debe tener trabajo infantil. Es mucho más astringente esta obligación. Y luego viene la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Son principios de la OIT que no son nuevos para México. México los ha suscrito en las diferentes declaraciones de la OIT y que no son nuevas para nosotros. Las hemos tenido desde el 94, pero tal vez México nunca hizo la tarea como la debió haber hecho para erradicar este tipo de problemas y permitir la libre sindicación. ¿Cuáles son los focos? Aquí yo te diría, de alguna manera, el protocolo, ya entrando un poquito más a la parte procedimental, uno de los grandes defectos que tiene el protocolo es que la carga de la prueba se le endosan al demandado. Aquí, al decir que en el primero, la presunción afirmativa nosotros tenemos que demostrar, o el demandante tenía que demostrar que hay una relación con el comercio, que la medida tiene una relación con el comercio y una afectación. Aquí en el protocolo se elimina eso y se le endosa la carga de la prueba a la demandada, que pues, en la mayoría de las ocasiones podemos asumir que va a ser México, ¿no? La segunda, y esto está ligado con el famoso reporte del Departamento del Trabajo que yo les comentaba sobre trabajo infantil, es la prohibición de importación de mercancías producidas con trabajo forzoso. Esta es la certificación a la que yo me refería. Y esto efectivamente le permite a los Estados Unidos impedir la importación de ciertos productos que tengan o que hayan sido manufacturados con trabajo forzoso. Y eso puede ser un foco rojo para México. Aquí nosotros, en el tercer punto, habíamos negociado con Estados Unidos que ellos no nos podían argumentar un caso de violencia contra trabajadores cuando se presenta por una sola ocasión, que tenía que haber una pauta persistente o un curso de acción o inacción recurrente o sostenido. Y ese pie de página lo elimina el protocolo quita ese pie de página. Y por lo tanto ahora, un solo caso de violencia contra los trabajadores puede llevarse a un mecanismo de solución de controversias. Entonces, es una puerta muy grande que desafortunadamente, si se hubiera hecho una revisión legal exhaustiva del protocolo, si hubieran estado involucradas más partes en la negociación, esto se hubiera detectado a tiempo. Este fue uno de los temas más cruciales en la negociación del capítulo laboral. Fue uno de los pies de página. Yo diría, ¿es que fue la letra chiquita? Sí, fue la letra chiquita más difícil de poner, porque Estados Unidos no la quería. Y aquí en el protocolo, de un plumazo, se llevaron un pie de página que a México le va a costar muy caro. Otro de los temas que es un foco rojo es la presentación de testimonios anónimos y pruebas testadas. Pruebas testadas para el auditorio o los testimonios anónimos, pues son los chismógrafos, ¿no? Un testimonio anónimo pues puede ser la persona que pasó caminando y dijo que a uno de los trabajadores lo habían sacado porque no traía una mascarilla y que lo sacaron con violencia. Pues es un testimonio anónimo, no vamos a saber quién fue, no podemos saber o hacerle una examinación, una examinación al testigo. Y luego el de pruebas testadas significa que puede haber documentos en el procedimiento arbitral
cuya información esté tachada y que no tengamos manera de validarla. Entonces, ese tipo de evidencia, nosotros lo que hemos dicho es que carece de carga probatoria. O sea, es decir, si me entregas un documento en blanco que no tiene nombre, que no tiene una firma, que no tiene más que un argumento, que puede ser un chisme, que no hay manera de validar quién fue, pues es un documento que debería de carecer de toda prueba probatoria. Y sin embargo, hoy por hoy está en el tratado, está en el protocolo y vamos a tener que encontrar la manera de sortearlo. El último, y es lo que explicábamos, es lo que nosotros ya pues en el argot laboral y de comercio, pues ya le llamamos el MLRR, ¿no? Que es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que son los anexos 1 y 2, relativamente pues, por a quién le atañen, si es con Estados Unidos o con Canadá. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de los resultados de esta negociación? Aquí estamos viendo de entrada, como lo habíamos platicado, pues trabajo infantil es un foco gravemente rojo, ¿no? Sobre todo, yo te diría, en el campo, desafortunadamente, hay una cantidad de trabajo infantil muy alto. No podemos, digo, sería irresponsable de nuestra parte negarlo. Es una realidad, la OIT lo ha reconocido, la Secretaría del Trabajo lo reconoce. Hay programas que están implementándose para erradicarlo. Se han implementado programas desde hace siglos por erradicar el trabajo infantil, pero es muy difícil y es muy difícil porque en muchas de las ocasiones, vamos a poner un ejemplo. Yo soy un profesionista, mis hijas van a una escuela. Si yo por alguna razón mi hija se enferma, pues ¿qué hago? Me la llevo a la oficina. Pues eso es una práctica común, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Pero si el campesino se lleva a su hijo al campo y llega una persona de la Organización Internacional del Trabajo o el patrón lo ve, pues hay trabajo infantil. Ese es uno de los grandes riesgos, que puede haber muchas confusiones. Otra confusión es un jornalero desarrolla un oficio y desarrollan toda una técnica, por ejemplo, para la pizca de la fresa o para el corte de la caña o para la siembra del tomate. O sea, hay oficios que ya están plenamente desarrollados, que tú desarrollas un estándar de calidad y que están profesionalizados. No quiero, y yo creo que aquí es bien importante demostrar que en estos 26 años de vida de la CLAN, México ha trabajado muy fuerte por profesionalizar los oficios, de tal manera que un cortador tenga la capacitación necesaria, tenga la herramienta necesaria, tenga la indumentaria necesaria para poder hacer su trabajo de la mejor manera. Y que tiene jornadas de trabajo, y que tiene horarios, y que tiene obligaciones de hidratación, de descanso, de estar en la sombra cada 45 minutos. Déjame hacer un paréntesis aquí, no hice el disclaimer correspondiente. En esta ocasión, mi charla con ustedes no es a título de la Cámara Azucarera, es a título personal, no represento en esto los intereses de la Cámara. Pero sí te puedo platicar de algunas de las cosas que nosotros hemos visto en el campo y que hemos estado tratando de profesionalizar y que hoy por hoy a los cortadores se les busca dar todo este tipo de indumentaria, herramientas, capacitación y demás, profesionalización para precisamente mejorar la calidad de vida. Pero muchos de ellos también, pues es gente terca, gente que viene heredando el oficio y que dice, pues así lo hacía mi padre, así lo hacía mi abuelo y yo desde chiquito estaba en el campo y pues así lo voy a seguir haciendo. Pero eso ya implica para los sectores, no solo el cañero, sino para todos los sectores agro, un riesgo, porque al final del día tú tienes una responsabilidad social y esto te puede llevar a un procedimiento. Entonces, ese es en el primer caso, ¿no? El segundo es, pues, que tu producto pueda no ser exportado. ¿Por qué? Porque te pueden meter
Estados Unidos te pudiera cerrar a través del propio tratado. El tratado ya reconoce que hay una prohibición, una posible prohibición a la importación de productos fabricados parcial o totalmente con trabajo forzoso u obligatorio, que eso incluye trabajo infantil. Como les explicaba, pues el tercero es básicamente que la carga de la prueba nos la pasan a nosotros, como, bueno, se la pasan a la demandada, demostrar que no hay una relación de comercio y que no hay una afectación al comercio, pues cuando esa debería ser, por definición del sistema de un procedimiento judicial o cuasi judicial, pues el que acusa tiene la carga de la prueba, ¿no? Y el último de estos es el hecho de que el mecanismo laboral de respuesta rápida tiene un candado. Eso es un candado que creo que es importante, porque el candado te dice que solo aplica para 2 principios laborales. El mecanismo general de solución de controversias se aplica para todo el tratado. Puede ser un tema de comercio, puede ser un tema de compras de gobierno, puede ser un tema de propiedad intelectual, puede ser un tema laboral, puede ser un tema ambiental. Y todos se ciñen a un mismo procedimiento. Recordarán que gráficas anteriores veíamos que la CLAN y el Telecan se parecían, tenían estructuras similares, el ACLAN tenía una comisión, igual que el Tratado de Libre Comercio. Entonces lo que hicimos fue fusionar todo al amparo de un solo techo. Y por eso es que ahora el tema laboral ya no es un tratado aparte, sino es un texto, es un capítulo inserto en un tratado comercial. Y por tanto, pues sujeto a solución de controversias. El mecanismo laboral de respuesta rápida que se negoció, que está en los anexos, tiene una particularidad que solo aplica para la libre asociación y para la negociación colectiva, es para la sindicación y para la negociación colectiva de los trabajadores con los patrones. Son los 2 únicos principios bajo los cuales tú puedes ejecutar un procedimiento de esta naturaleza. ¿Por qué se llama mecanismo de respuesta rápida? Pues porque su nombre así lo dice y porque es muy rápido. Un procedimiento arbitral te lleva promedio, si sumáramos todos los días que yo les presenté en esta gráfica, básicamente nos vamos a 260 días, más un promedio, en un proceso ideal. En el mecanismo de respuesta rápida, tienes 45 días de consultas entre las partes, pero en 80 días ya tienes una resolución de un panel. Y en 80 días tuviste que presentar escritos de demanda y contestación de demanda. Tuviste que tener una audiencia. Tuviste que permitirle al panel, a los miembros del panel, verificar, hacer una verificación in situ si lo consideran apropiado. Y luego tienes que presentar tu último escrito, tu última ronda de escritos. Y pues si te da tiempo, comentar sobre la decisión del panel antes de que se dé a conocer. Hacer alguna precisión, alguna prueba que no haya valorado el panel, algún error de precisión, en fin, cualquier comentario que tuvieras. Todo eso tiene que suceder en menos de 3 meses. Para un procedimiento de la naturaleza que es este, donde no hay 2 partes, no es México-Estados Unidos, es México-Estados Unidos y una empresa, un tercero. Algo que no había precisado es que en el procedimiento en el mecanismo laboral de respuesta rápida, hay una definición de empresa cubierta o instalación cubierta. No aplica a todos los sectores tampoco, solo aplica a 5 sectores altamente manufactureros. Entonces, si tú eres una entidad cubierta, tienes un problema de libertad de asociación y te activan un procedimiento del mecanismo expedito, te vuelves parte, o sea, tú tienes que coadyuvar con tu defensor, que va a ser el Estado. Ahora sí, llamémosle que tu defensor de oficio va a ser el Estado. Y es el que te va a defender. Tú como empresa no vas a litigar tu propio caso. ¿Cuál es uno de los riesgos? Aquí no lo pongo, pero habría que sopesarlo con la prudencia necesaria.
Pues que el gobierno no tiene equipo. Hoy por hoy, las instituciones, las dependencias, las secretarías de Estado están muy debilitadas. Entonces, las cargas de trabajo se han triplicado, la cantidad la rapidez con la que tienes que reaccionar ante este mecanismo y las respuestas que tienes que dar ante este mecanismo son muy rápidas, y a quien te llevas de paso es a la empresa. Cuando la empresa puede decir, oye, pues yo los dejé asociarse, yo respeto la libre sindicación, aquí tengo el título del sindicato, y no obstante, a mí Estados Unidos ya me cerró la puerta a mis exportaciones. Entonces no nada más me cuesta tratar de defenderme, sino que además ya se me caen mis ventas y la empresa puede tener una afectación directa por consecuencia de una mala defensa del Estado. Entonces, ese es un riesgo que no está aquí puesto, pero que yo creo que todo el auditorio debe estar muy, muy al tanto de esta situación. Ahora, ¿en dónde Estados Unidos nos sacó ventaja? ¿Y dónde México de diciembre 2019 a la fecha se ha rezagado de nueva cuenta? Y lo digo abiertamente porque no es el único caso en materia laboral, sino esto se presenta en otros foros. Hay que recordar que 2 días antes de la entrada en vigor del TEMEC, el Congreso mexicano estaba todavía debatiendo sobre cuatro iniciativas de ley. La ley de la protección a la propiedad industrial, la ley del derecho de autor, el Código Federal Penal y modificaciones a la ley aduanera. 4 ordenamientos que requerían ser modificados para implementar las obligaciones del tratado y que se estaban discutiendo 2 días antes. Cuando Estados Unidos firma el pacto con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, empieza todo un proceso de andamiaje legal y burocrático de Estados Unidos. Y aquí en la lámina se los voy a ir explicando. En el acta o en la ley de implementación del tratado emitida por el Congreso de los Estados Unidos, se establecen tres instituciones que operan de manera conjunta. La primera, ellos le llaman el Task Force o el Grupo de Trabajo para la Observancia del Trabajo Forzoso en México. Déjame ponerles esta lámina. Esta es la estructura de ese Task Force, donde participan 6 secretarías de Estado. De entrada, lo preside el Departamento de Seguridad Nacional, para empezar. La presidencia la tiene el Departamento de Seguridad Nacional. Participa el Departamento de Justicia, que es el abogado, es la oficina del abogado general. El Departamento de Estado, que lleva las relaciones diplomáticas. El Departamento del Trabajo, por obvias razones, porque es un tema laboral. El representante comercial, que fue el negociador en jefe del tratado. Y el Departamento del Tesoro, que es el que pone el dinero. Si te fijas, pues es una estructura muy robusta por sí misma, donde tienen 6 secretarías de Estado funcionando de manera cooperativa para identificar los casos y para asegurarse de que México, eso está hecho para que México cumpla con la implementación del tratado. No está hecho para vigilar que en Estados Unidos se cumpla. No. El mandato es para revisar que México se implemente correctamente las obligaciones laborales del TEMEC. Así de sencillo. El segundo grupo es una orden de los congresistas de tener un órgano de consulta permanente con el gobierno de los Estados Unidos para revisar la tarea que haga el grupo de trabajo. O sea, no solo la administración o el gobierno de los Estados Unidos va a estar encima de México, sino que el Congreso de los Estados Unidos les va a estar pidiendo cuentas frecuentemente a través de este Congressional Oversight al gobierno de los Estados Unidos, al grupo de trabajo, sobre el cumplimiento.
Y el tercero, este fue fuertemente criticado a principios de enero del 2020, porque pareciera que Estados Unidos estaba haciendo nombrando una serie de inspectores laborales en la Embajada de Estados Unidos en México. En realidad no son inspectores, son funcionarios de gobierno, igual que hay funcionarios del Departamento de Agricultura, igual como hay funcionarios del Departamento de Comercio, como hay funcionarios de otras dependencias del gobierno de Estados Unidos. Aquí abrieron todo un departamento de materia laboral que va a facilitar el trabajo del grupo de trabajo y que les va a estar reportando. Si tú te fijas, o si el auditorio se fija, lo que hizo Estados Unidos fue montar toda una estructura burocrática, un andamiaje, para asegurarse desde personal en campo, que son los agregados laborales, hasta nivel congresional, cómo va a estar México cumpliendo con sus obligaciones. Ese es el grado de sinergias que se generaron en Estados Unidos y que en México tal vez no estamos igualmente coordinados. Hasta recientes fechas todavía no había claridad quién te iba a defender, si te iba a defender la Secretaría del Trabajo, porque es una demanda en materia laboral, o te iba a defender la Secretaría de Economía, que es la que te representa comercialmente frente a tus socios comerciales. Y si te iban a representar como un privado, o tú ibas a tener derecho de participar y defenderte por ti mismo. Entonces, había muchas dudas. Esto fue muy cuestionado. El cuarto de junto, que es el brazo asesor del gobierno, estuvo relegado de todas estas discusiones por mucho tiempo. Y es hasta ahorita que ya empezamos la implementación que nosotros podemos realmente conocer cómo se van a llevar estos procedimientos. Ahora, déjame irme a las conclusiones y yo creo que aquí ya podríamos precisamente pasar a un diálogo con el auditorio. Yo no podría decir que el tratado es malo, yo te diría al revés, yo creo que es bueno. Y yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, porque estas obligaciones ya estaban previstas desde hace mucho tiempo. México tenía obligaciones ya contratadas, primero porque somos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, dos, porque las teníamos ya desde 94 cuando firmamos el Acuerdo Paralelo Laboral y Ambiental, y tres, que simplemente nos están pidiendo que cumplamos con nuestra ley. O sea, pues no suena descabellado. La pregunta es si estamos preparados para cumplir con nuestra ley. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero es, el TEMEC sin duda alguna fortalece el compromiso en materia laboral y le da a los trabajadores, le da el reconocimiento a los trabajadores de sus derechos y que pueden recurrir a instancias internacionales en caso de que vean sus derechos vulnerados. Obviamente, y aquí hay siempre creo que hay una nota que aclarar, si este mecanismo laboral se abusa de él, si hay una cláusula que te dice que puedes impedir que lo siga usando la otra parte, si lo usa de manera desleal o lo usa de manera anticompetitiva, digamos, ¿no? Si yo lo uso, si yo soy Estados Unidos y me dedico a presentar casos para irle cerrando o irle poniendo freno a las exportaciones de México y con ello reducir el déficit comercial, que fue el objetivo del presidente Trump en el inicio, pues México sí tiene un recurso de impugnar todos esos casos a través de un mecanismo general y poder evitar que esta parte los use. Otro riesgo que hay, y que creo que no se los mencioné, perdón que me regrese, de hecho creo que no lo puse aquí, es el hecho de que si en un procedimiento, vamos a tomar un caso hipotético, un caso de violencia contra los trabajadores, no es un caso que pudiera llevar al mecanismo expedito de manera automática. ¿Por qué? Porque el mecanismo expedito solo te cubre, o su ámbito de aplicación solo es para libertad de asociación, o sea, libre sindicación,
y negociación colectiva. Esos son los dos rubros bajo los cuales únicamente puedes accionar este mecanismo. Pero hay un artículo que es el de expansión de las reclamaciones, donde si a mí me llevan un procedimiento tradicional, un arbitraje tradicional, por violencia contra los trabajadores o trabajo infantil, por los siguientes 2 años, si la parte demandante gana, por los siguientes 2 años, en lugar de irte a un mecanismo tradicional, puedes activar el mecanismo expedito para la misma reclamación, para el mismo concepto de violación. Entonces, si a mí me demuestra en un caso tradicional que tengo trabajo infantil en un producto, por los siguientes 2 años podrían demandarme a través del mecanismo o del fast track, de este mecanismo expedito, casos de trabajo infantil. Entonces sí hay un riesgo adicional del cual pues todos tenemos que tener mucho cuidado. Y bajo eso pues lo que nos queda es realmente, yo te diría como recomendaciones. Número 1, estar muy cercanos a los sindicatos, tener muy claro la relación sindical, tener muy claro la relación con la sociedad civil y asegurar que los principios del tratado se cumplan. No pueden llevar a una instalación cubierta, a un caso, pues tal vez porque no les dio agua durante la negociación colectiva o la reunión del sindicato, ¿no? Pues eso no procede. Pero sí tiene que haber una clara coordinación y una transparencia en las negociaciones de los empresarios con el sector obrero obrero. Y el tercero, o mi tercera recomendación es tener un diálogo muy cercano y tener un mecanismo de cooperación, de intercambio de información y de colaboración con las autoridades para de alguna manera reducir los riesgos. Aquí es donde México tiene que sacar, como dicen, la casta y tenemos que identificar cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar el ambiente laboral en México. Desafortunadamente, COVID vino a cambiar muchas cosas y yo creo que, aunque es un reto, debe de verse también como una oportunidad para mejorar muchos de los procesos en México de eficiencias productivas, pero también de reconocimiento y protección de los derechos laborales. Entonces, como ven, no es un tema sencillo, es un tema que viene a complicar muchas cosas, pero que no es un tema nuevo. Al final del día, simplemente nos están obligando a cumplir con principios internacionales y con nuestra propia ley. Entonces, y es recíproco. Algo también que vale la pena resaltar es que esto no es lo que llamamos nosotros en un solo sentido, no son disputas en un solo sentido, sino que México también puede llevar a Estados Unidos o a Canadá a disputas en materia laboral o en cualquier otra materia, porque los dos mecanismos están habilitados para que funcionen en ambas vías. Entonces, con esto, Daniela, déjame concluir. Creo que incluso estoy un poquito pasado de tiempo, pero creo que podemos continuar este diálogo ya con el auditorio. Sí, perfecto. Excelente, Salvador. Muchísimas gracias por tu plática. Aquí tenemos como alguna duda o aquí que nos mandaron como alguna pregunta. Octavio, no sé si quieres hacerla. Sí, hay varias preguntas, Chava. Obviamente, pues es un tema nuevo y no nuevo, como tú lo decías, porque finalmente pues te están obligando a cumplir con algo que ya tenías obligación. Entiendo yo que había varios de los compromisos de la OIT que nosotros no habíamos ratificado y que fue una de las situaciones que se dieron exactamente recientemente. Y hay una duda puntual. Te dicen, en caso de que empiece un procedimiento de estos mecanismos de respuesta rápida y no proceda, la pregunta es expresa porque es una empresa que se dedica al tema agroindustrial de la frontera. Dicen, en caso de que no proceda, ya hubo una afectación, porque ya hubo una afectación. Eso es lo que está sintiendo el empresario, ¿no? Si existe algún esquema de resarcimiento. Mira, como tal no. De hecho, el tratado no prevé ningún resarcimiento. Acuérdate que este mecanismo no lo negoció un abogado.
por parte de México. No, entonces, no hay ese... los mecanismos, cuando hay una... Cuando la litis o cuando la disputa es con un privado, sí tienes que pensar en la posibilidad de un resarcimiento del daño. El capítulo de inversión lo ve. Precisamente el capítulo de inversión te dice, si tu estado afectas la inversión de un inversionista extranjero, tienes que pagarle daños y perjuicios, tienes que compensarlo, tienes que resarcirle la inversión. En capítulo 19, que es dumping y subsidios, lo que te dicen es lo que hayas pagado de aranceles compensatorios. Si tú me ganas y no era legítimo que yo te pusiera un arancel compensatorio, te lo devuelvo completo y con intereses. Y en el caso del capítulo 20, lo que era disputas entre estados, no hay un resarcimiento. Es más, o sea, Estados Unidos, si hubiera perdido el caso contra México, como fue el caso de escobas de mi hijo, no nos devuelve los aranceles que cobró por las escobas de mi hijo. Lo que hace es elimina la medida que era considerada violatoria. Ya los aranceles de las escobas, los exportadores, lo tienen que pelear bajo un procedimiento por separado. Otro caso que es mucho más tangible es el caso de autotransporte. Ahí los afectados eran los mexicanos que no podían cruzar la frontera con la carga y con el transporte, con el tractor y la carga, y hacer la ruta de largo recorrido. ¿Sí hubo una afectación al sector privado? Sí, sí la hubo, definitivamente. No podías, perdiste las expectativas de negocio que el Telecán te ofrecía. Pero no hubo una compensación. Estados Unidos, hasta que México no le puso una sanción comercial, Estados Unidos no levantó la moratoria y permitió el cruce transfronterizo. Y hasta que se demostró con un programa piloto que ya cumplía Estados Unidos con el Telecán, se levantó la represalia de México. Y Estados Unidos no nos pidió ninguna compensación por las represalias. Entonces, aquí en la parte laboral, el único resarcimiento que sí puede haber, la consulta, por lo que me dijiste, es una persona del sector agro, entonces de entrada el mecanismo no aplica. O sea, no te podrían afectar porque el mecanismo no aplica en el sector agro de primera instancia. Número 2, Estados Unidos tiene un sistema de liquidación de cuentas muy diferente al de México en materia de exportación e importación. En México tú simplemente pagas el arancel y si el arancel es cero, pues es cero. Y si Hacienda te cacha que hiciste una mala declaración declaraste en cero el arancel, pero tenías que haber pagado arancel, te va a hacer una verificación de origen y te va a fincar un crédito fiscal. Estados Unidos lo hace un poco diferente. Estados Unidos te obliga a pagar una suma equivalente a cierto tipo de arancel y al final, cuando llega la liquidación de las entradas o la revisión de cuentas, te hace la devolución de los impuestos y te paga los intereses. Eso es lo que sí está en el tratado. En el protocolo te dice la suspensión, la liquidación de entradas se realizará. O sea, yo te tomo como rehén o como garantía esa suspension of liquidation of entries como garantía de que de una sanción que te voy a poner si la instalación cubierta no cumple con el principio laboral. Si la instalación cumple y todo se resuelve, Estados Unidos libera la liquidación de las entradas, es decir, te devuelve esas garantías. Pero no hay lo que nosotros le llamamos daños y perjuicios o resarcimiento de daños, no está previsto y no hay manera de pelearlo. Qué interesante, de verdad. Y era una pregunta, pues es puntual porque ya es el empresario que se va a ver en alguna de estas situaciones. Qué bueno que ya quitamos de que se establezca que en ese sector en particular no va a haber esta condición. Hay otra pregunta más. Y bueno, hay varias felicitaciones por parte de Leonora, saludos allá en Puebla, Héctor Cervantes, que está en San Luis Río Colorado, también está Jorge, que está en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y hay una pregunta que nos hacen, esta viene del Estado de México, este es del sector eléctrico, y nos dice, ¿qué recomendaciones nos das para implementar como empresa?
O sea, para tratar de irse curando en salud, ¿qué recomendaciones le darías a este sector para tratar de evitar en cualquier momento que fuera sujeto a uno de estos tipos de paneles? Oye, me gustaría agregar algo porque yo tengo esa misma pregunta por acá. Y sobre todo me dicen, ok, sabemos que nosotros tenemos, por ejemplo, como empresa, un contrato con el sindicato. En caso de tener sindicato, ¿cómo realmente revisamos, o sea, se revisa como empresa que estemos cumpliendo? Bueno, ahí esa parte es muy difícil. El simple hecho que tú tienes un contrato colectivo, aquí lo que estaba buscando Estados Unidos de alguna manera, terminar los contratos, famosos contratos de protección. Es que tú siempre tenías un contrato un sindicato blando y que por lo tanto pues nunca ibas a tener un conflicto laboral o un emplazamiento a huelga. Pues nada más aquí nos un poquito a la historia y recordar que en los últimos 10, 15 años pues no ha habido un emplazamiento a huelga o un emplazamiento masivo a huelga como se daba antes, ¿no? O sea, realmente en ese sentido pues las relaciones sindicales han ido operando y muchos de esos fueron a través de contratos de protección o contratos blandos con los sindicatos. Aquí México hizo un cambio de paradigmas. Primero, porque aceptó suscribir el convenio 98 que te permite la libre sindicación y eso puede permitir que haya más de un sindicato en una fuente de trabajo. Va a haber un contrato, o sea, aquí el sindicato dominante o el que tiene el conteo de votos más grande es el que va a tener va a detentar el contrato laboral, el contrato colectivo, pero te permite tener más de un sindicato en la planta. Eso es muy complejo, son nuevos paradigmas que México va a enfrentar. Pero mientras tú tengas bien documentado cómo llevaste tu negociación, que haya estado la autoridad, que lo hayas inscrito en la junta, que hayas cumplido con todos los requisitos, ahora sí que tener tu checklist bien marcado y decir, hice mi notificación de revisión salarial, hice mi protocolo de seguridad, negocié incremento salarial, negocié condiciones preferentes superiores a la ley. En fin, si tú pudiste demostrar que tienes todo bajo control, deberías de estar tranquilo. O sea, no debería haber una razón de tener o vivir con miedo, ¿no? Obviamente, como yo lo decía al inicio de la plática, apenas esto está empezando. Entonces, tienes un bebé recién parido o recién nacido. Sí, la verdad es que sí es mi bebé porque mira que nos costó. Entonces, tienes un bebé recién nacido y el bebé va a empezar a llorar y no vas a saber por qué llora. Y va a empezar a decir, quiero dar 10 pasos y se va a caer. Y vas a tener que estar ahí cuidando y ahora sí que prueba y error. O sea, siempre han dicho, la formación académica se toma en clases, pero la formación paternal y maternal se aprende. Entonces, México aquí no hay doctrina, esto es un tratado nuevo que México va a tener que aprender poco a poco y ser cuidadoso. O sea, si sabes que tu hijo todavía no camina, pues no lo sueltes, ¿no? Déjalo gatear un poco, déjalo que se pare, déjalo que dé los primeros pasos, y entonces ya lo sueltas. Como cuando le enseñas a andar en bicicleta, oye, pues órale, mijo, ahí vete al rancho y pedaléale, ¿no? Pues no, porque se va a caer. Pero si le pones las rueditas y si lo vas llevando de la mano y si le vas enseñando las cosas, tu hijo va a ir caminando bien. Entonces, México tiene que estar preparado para enfrentar los casos, es una realidad. Yo te diría, sería muy miope decir que no lo va a ver, decir que todo va a funcionar muy bien. México tiene que estar listo para defender los casos. Eso es una realidad. El sector agro puede ser uno de los más sensibles, definitivamente, porque es donde más deficiencias hay en materia de inspección y vigilancia. En fábrica pues es un poco más fácil, porque además pues ahí no es lo mismo perderte en la sierra, en el campo, que ir a la planta y pues ver que hay dos chavos ahí echándole aceite a la máquina, ¿no? Pero sin embargo en todos los frentes los vamos a tener. O sea, yo creo que México ahí, creo que la Secretaría del Trabajo
por buena fortuna, yo te diría, la Secretaría de Economía ya retomó las riendas de lo que es la implementación de los tratados y creo que esa combinación, tanto del área de implementación de tratados como de la Secretaría del Trabajo, desarrollando estos planes, estos procesos de sensibilización y acercamiento con el sector privado van a ayudar mucho para desarrollar estos protocolos y poder erradicar o poder combatir de manera más eficiente cualquier embestida de los Estados Unidos. Pero no vamos a estar exentos, es una realidad. Pues será todo un reto, Salvador. Y a mí me queda claro que pues el TEMEC tiene acta de nacimiento de varios de los negociadores. También me queda claro que hubo un segundo protocolo modificatorio y que ahí es donde se le pone dientes a esta situación. Entonces, entre el primer protocolo modificatorio, que es el que negocian ustedes, y la segunda modificación que se hace, que es cuando en este proceso que no se toma en cuenta el cuarto de junto, que ya había sido tradición desde los 90 que se tomara, porque en todas las negociaciones que se llevaron a cabo, el cuarto de junto fue pues alguien que alimentaba de información al gobierno para que el gobierno tomara las mejores decisiones. Entonces, hasta que concluye ese primer protocolo modificatorio, se lleva al Congreso, se aprueba, y después vienen estas demandas por parte del Congreso de Estados Unidos. Ahí ya el cuarto de junto ya no juega tanto con el gobierno actual. ¿Tú qué ves en cuanto a esta segunda negociación que nos llegue a generar una problemática o en qué nos llegó a fallar? O sea, qué puntito o qué coma debimos haber cuidado o haber tenido mayor previsión, ¿no? Este tipo de esquemas fue algo que lograron ustedes frenar en ese primer protocolo modificatorio, y ya después se fue, en el segundo sí se aceptó. O sea, ¿cuál sería tu comentario al respecto? Mira, yo te diría que México tenía una larga, yo creo que aquí vale la pena recordar que México tenía una carta muy fuerte bajo la manga, que es el famoso cuarto de junto. México es el único país que tiene, y tal vez sería bueno para el auditorio explicarles rápido qué es el cuarto de junto. El cuarto de junto es un grupo representativo de todos los sectores productivos de México, que bajo un acuerdo de confidencialidad, el gobierno les permite ver textos, ver lo que México está negociando, lo que México va a poner en la mesa, poder intercambiar opiniones y llevar una posición de negociación con sus socios comerciales más fuerte y más rápida. Realmente el cuarto de junto ha desarrollado la habilidad de poder responder a los negociadores, a mis negociadores en ese tiempo, prácticamente en tiempo real, ¿no? El negociador tenía una consulta sobre liberar un segmento y el sector podía contestar inmediatamente. Esa arma funciona muy bien y es letal. ¿Por qué es letal? Porque nos permite llevar posiciones muy fuertes, argumentos muy sólidos y una estructura, una estrategia de negociación hacia el final de la negociación. Nosotros no negociamos para una primera ronda o una segunda, nosotros llevamos un plan de negociación hasta la última ronda. Y eso se va ajustando de acuerdo a cómo se van acomodando las piezas del rompecabezas. Entonces, nosotros no nos sentamos a negociar y en una sentada tratar de resolver todos los temas. Eso es imposible. ¿Qué es lo que pudo haber fallado aquí? Yo te diría, primero, la comunicación. Hubo un proceso de transición. Hay una anécdota ahí muy interesante donde ya hacia mediados de mayo, estábamos en plena negociación con los americanos y los americanos decían, bueno, es que ya por tu culpa no vamos a cerrar a tiempo, este tratado no va a estar para el 1 de diciembre y ya, se acabó. Tú echaste a perder toda la negociación. Y México le contesta a Estados Unidos y le dice, cometiste un grave error, acabas de cometer un grave error, porque yo no me voy el 1 de julio, que es elecciones en México. Yo me voy hasta el 1 de diciembre. Y de aquí al 1 de diciembre, la única diferencia que vas a tener es que junto a nosotros va a haber una silla que va a ocupar el equipo de transición del gobierno electo. Si es el presidente, si es el gobierno electo A, B o C, no importa, va a haber una silla vacía y la van a ocupar ellos para ver
cómo venimos trabajando los temas y cómo te paso yo esa estafeta de negociación. Este proceso se dio a partir del 1 de julio. SEADE nos acompañó prácticamente en todas las reuniones. Los temas que SEADE en su momento como equipo de transición consideró que eran los más delicados, como el tema de energía, él entró a rehacer algunos de esos temas. Y al final, el 30 de noviembre dijimos, ya tenemos un acuerdo. Y el equipo de transición estuvo con nosotros y de alguna manera reconocieron que era un buen resultado y que esto nos llevaba a la recta final. ¿Qué pasó a partir del 1 de diciembre? Es donde las cosas creemos que se descompusieron un poco. Porque ahí el cuarto de junto no operó, no tuvo acercamientos, por más que buscaron ese acercamiento, el gobierno dijo que las cosas iban a ser diferentes. La industria se vio seriamente atacada. Hay que recordar que la administración estaba más enfocada al trabajador, menos enfocada a la industria. Cuando se presenta la crisis del COVID y la industria le pide una pausa al gobierno en los impuestos, y la industria fue muy clara. La industria le dijo a la administración, te pago impuestos o pago nómina. Si tú me das un tax break, yo no te pido que me los dispenses. Nunca fue la posición del sector privado. Te pido que me des chance de que yo pueda absorber el costo de COVID-19, pagar mis salarios y no generar desempleo. Y luego yo me pongo a mano contigo. Yo te pago mis impuestos, pero dame ese respiro de flujo de capital, que era lo que todas las pymes necesitaban, ¿no? Entonces, si te fijas, realmente lo que se rompió fue la comunicación entre el gobierno y los interesados. El TLCAN o el TEMEC, en realidad a quienes rige es la relación entre los particulares para el intercambio de bienes y que lo regulan los estados porque ponen las regulaciones necesarias, pero al final del día es un comercio bilateral entre privados. El gobierno no importa y el gobierno no vende. Entonces, eso es, creo, donde digamos que se rompió ese diálogo y tu arma secreta, pues por llamarle de alguna manera, no contaste con ese as bajo la manga para ponerlo en la mesa y decirle, oye, fíjate Estados Unidos que yo de aquí no me puedo mover. ¿Por qué? Pues porque mi sector privado no me lo acepta. Porque mi Congreso no lo pasa, ¿no? Y allí hay una duda también para poner en el contexto, Salvador. En el equipo negociador mexicano, que tú eras el jefe adjunto en la negociación la normalización de este acuerdo, ¿cuántos servidores públicos estaban en ese equipo? O sea, en las rondas que íbamos con los que estaban en Estados Unidos o en Canadá, más los que estaban en México, ¿de el equipo, cuántos eran? Más o menos. Porque estamos cuarto de junto 190, más mira, cuarto de junto yo llegué a contar 310 en una de las rondas. De mi core team, de mi equipo cercano, digamos, los negociadores de cada uno de los capítulos, éramos unos 30. Pero recuerda que cada capítulo tiene una una lista de dependencias que están involucradas. Uno de los capítulos más grandes, para darte un ejemplo, es el capítulo de propiedad intelectual. En propiedad intelectual no comparecen una, sino aparecen 5 dependencias del gobierno. Está Indautor, el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Aduanas, la PGR, bueno, en ese entonces la PGR, COFEPRIS y la Secretaría de Economía, o sea, mis negociadores. Entonces, nada más la mesa de propiedad intelectual eran más de 40 personas de la delegación mexicana. Por decirte, en términos de organización, estabas hablando de que cada ronda yo tenía más de 800 personas. Entre americanos, canadienses y sector privado y prensa, las delegaciones, yo estaba hablando de entre 800 y 1100, 1200 personas en una sede. De hecho, era un problema encontrar hotel. Recordamos, ¿no, Daniela? Que era complicado luego hospedarnos, sobre todo en Canadá. Pero bueno, eso habla del esfuerzo que
hizo el gobierno mexicano y de todo este trayecto. Y pues no queda por mi parte más que agradecerte, de nueva cuenta escucharte. Estaba saliendo de una reunión antes de empezar esta plática, porque como sabrán, Salvador Béjar, aparte de ser director jurídico en esa asociación, pues también es una persona muy reconocida y querida por todos nosotros, alguien que siempre está dispuesto a ayudarnos y a contestarnos y a asesorarnos. Y pues quisiera saber si alguien quiere comentar algo en el foro o hacer alguna pregunta, si no para... Ahí está el doctor Máximo Carvajal, por supuesto. Adelante, doctor. Salvador, muchas felicidades. En lo personal, me dejas con la boca amarga, te lo confieso. Creo que vamos a tener muchos problemas. Tú has obrado con muy tino y buen tino político. Haces bien, pero yo sí quiero reflejar mi gran preocupación por la forma que va a venir. Conociendo nuestra idiosincrasia, conociendo cómo tenemos una austeridad republicana y franciscana, quién sabe cómo nos va a ir. Pero a ti te felicito porque hiciste una buena negociación y hoy nos has transmitido un panorama, en mi concepto, bastante complicado y difícil, pero muy real. Felicidades, Salvador. Gracias, Máximo. Pues la verdad es que no soy de las personas que gusta de, como dicen, dorar la píldora o pintar todo color de rosa. Soy muy pragmático y tampoco pues, me gusta pintar un panorama que no es real, ¿no? Creo que México tiene oportunidades. No menosprecio el que el tratado va a traer buenas oportunidades a México. Tenemos, yo te diría, el tema de comercio electrónico, hoy por hoy lo estamos viendo, hoy estamos usando esta plataforma que de otra manera no habríamos tenido a través del comercio electrónico y que México es un gran potencial y que logramos en esta negociación desactivar muchas de las píldoras venenosas que había, ¿no? El equipo de negociadores que teníamos logró a través de mucho esfuerzo, a través de mucha estrategia, desactivar muchos de los cánceres que habrían quedado en este tratado. Quedan compromisos fuertes, en eso tienes toda la razón, pero creo que hay manera de sobrepasarlos, hay manera de llevarlos a buen puerto. México tiene que trabajar muy duro y ahí cuando hablamos de un México, tiene que ser un México unido. Y no es lo que tenemos hoy. Yo creo que lo que necesitamos es volver a esa unión, a esa solidaridad que existe en México para que gobierno, sociedad civil y sector productivo podamos llevar adelante en beneficio de México y sacar la ventaja, como se la sacamos en los 90s a Estados Unidos, en esta negociación. Ahí están los instrumentos, pero creo que México tiene que redoblar esfuerzos. Excelente, Salvador. Gracias. Maestro, doctor Máximo Carvajal, como siempre, un gusto verlo. Pues, Daniela, podemos seguir extendiendo, pero, porque está bien interesante, porque es donde te das cuenta del detalle, del punto, de la coma, de lo que pasó, y aparte, pues Salvador nos transmite la pasión de la negociación y la camiseta que traes puesta por parte de México, por todos los años que estuviste en los mundiales de los tratados, jugando la quinta ronda y la sexta ronda y llegando al campeonato. Por nuestra parte te felicitamos y pues invitarlos de nueva cuenta, Daniela. Bueno, y nada más aquí un punto hablando de solidaridad. Salvador con parte de su equipo de los negociadores nos ayudaron a desarrollar un seminario de TEMEC. Esto tiene la finalidad de compartir conocimiento con los que no se pueden conectar ahorita con nosotros en Hagamos un Trueque. Realmente es compartir, o sea, pusimos un precio irrisorio, que realmente esto es para parte de lo que las ganancias se van a donar a una institución benéfica de beneficencia, y la intención realmente es compartir conocimiento. Los invito a que lo tomen. Está desarrollado, grabado por los negociadores, lo pueden tomar online. ¿Qué quiere decir? Al momento que quieran, en la noche, en la mañana, a la hora que sea, ¿no? Empieza mañana y se van a ir subiendo continuamente el material. Lo pueden meterse a través de nuestra página de TLC Magazine México.
a través de TLC o Trade and Law College. Les vamos a mandar la información, aquí la pueden ver. Por lo pronto te quiero dar un reconocimiento virtual. Estamos muy agradecidos contigo por hacer este trueque con nosotros. Muchísimas gracias. Creo que el trueque realmente más bien fue una ganga para nosotros. Al 2x1, fue una oferta. Sí. TLC Magazine México. Y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento a Salvador Béjar por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Nuevos retos laborales en el TEMEC para el sector productivo mexicano el día 6 de julio del 2020. Te agradecemos muchísimo tu presencia y sobre todo por seguir participando y colaborando con nosotros. No, encantado, muchísimas gracias y un saludo a grandes colegas que veo que se conectaron, a Leo, ahí saludos a Puebla y a todos ustedes también por su paciencia, por dejarme presentarles esto y por la invitación. Muchísimas gracias.